Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Sumando Voces en Directo, un espacio para el debate, la reflexión y el análisis de temas de interés de la ciudadanía desde el enfoque de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Bolivia viene discutiendo después de muchos años y con más profundidad acerca de la profundización de la descentralización. ¿Quién tiene el poder? ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién los administra? ¿Y qué decisiones pueden tomar los diferentes niveles de la autonomía regional y departamental en el país? Este debate surge precisamente a raíz de la propuesta electoral de Rodrigo Paz cuando buscaba la presidencia, pero este 5 de agosto, ya en un encuentro nacional con los gobernadores, tanto el nivel central como los gobiernos departamentales firmaron un acuerdo que da paso a una de las demandas más importantes de las regiones, que es la redistribución de los recursos, porque si bien ya tenemos autonomía política y administrativa en las leyes, obviamente para avanzar en este proceso hace falta la autonomía financiera. Hoy vamos a hablar de este tema con dos expertos en la temática. Y antes de presentarlos, yo quiero que revisemos en este video que ha preparado nuestra colega Jenny Escalante, ¿cómo ha sido anunciado este acuerdo firmado el 5 de agosto en la ciudad de Sucre con motivo de los 201 aniversario de Bolivia? Adelante, Jenny. En agosto, reunidos en Sucre, los 9 gobernadores del país y el presidente firmaron un acuerdo para avanzar en la propuesta 50-50. Estas fueron las palabras del presidente Rodrigo Paz y del ministro de Economía, Gabriel Espinosa. Hoy se firmó un acuerdo por la patria. Se firmó un acuerdo para construir entre las 9 regiones el desarrollo de la patria, con equidad, de forma solidaria, de forma transparente, culminando un periodo del Estado tranca, iniciando un nuevo proceso que sea de interés de cada departamento, pero sumando el esfuerzo de los restantes departamentos. Hoy día nos une Bolivia, hoy día nos une la patria y hoy día nos une el interés de sacar adelante y construir un nuevo país. Una nueva Bolivia está naciendo y está naciendo una vez más desde Sucre, está naciendo una vez más desde Chuquisaca. Nosotros vamos a culminar con el ciclo del centralismo, pero reitero, como lo dije muchas veces, de forma ordenada, con un 50-50 que sea de forma ordenada para que el país tenga certidumbre, tenga seguridad que estamos en el camino correcto. Que tengan la certidumbre que empieza el fin del centralismo, comienza una nueva etapa para construir la patria de forma diferente. Bolivia está naciendo de forma diferente este 6 de agosto, una vez más desde Sucre, desde Chuquisaca, cuna de la libertad, cuna de la patria. Muchas gracias. No, a ver, de ninguna manera este es solamente un compromiso político. Ha habido, como bien ha dicho el presidente, un trabajo en mesas técnicas. Ha habido una serie de convergencias con todos los equipos técnicos de las 9 gobernaciones. El ejemplo está acá, son los 9 gobernadores que han firmado ese acuerdo. Establece una ruta crítica que de hecho ya ha sido iniciada. Hay problemas de manejo de deuda en prácticamente todas las gobernaciones. Hay un acuerdo respecto a la necesidad de tener una herramienta que los ayude a gestionar esas deudas heredadas del pasado. El gobierno central también está de acuerdo con eso y estamos trabajando en una herramienta que les permita aliviar esas deudas ahora mismo en esta gestión. Un segundo elemento tiene que ver con el cercenamiento de la imposición en los gastos que corresponden al nivel central de gobierno. Eso también se está trabajando. Era un pedido de todas las gobernaciones y el gobierno central ha entendido perfectamente que esto era un abuso competencial y que hoy por hoy hay que retrotraer. Estamos trabajando en una ley que será aprobada en el Congreso en esta gestión. Por lo tanto, los gobernadores no regresan con un compromiso que no se está ejecutando ya. Y a partir de eso
eso también para el presupuesto 2027 se está trabajando desde la parte técnica para ir desde la parte tributaria, pero también desde nuevos dominios tributarios, con criterios técnicos de equilibrio fiscal, de buen manejo financiero desde las gobernaciones, lograr ir redistribuyendo los recursos. Así que, obviamente, este es un acuerdo amplio que establece una ruta de trabajo y que, de hecho, ya se está empezando a cumplir desde este mismo momento. Y bien, ya lo decía el ministro de Economía, este es el encuentro o el acuerdo, más bien ha logrado pactar una hoja de ruta de un trabajo que seguramente va a ser muy largo y profundo. Y para entender de qué se trata este acuerdo, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Voy a comenzar dando la bienvenida a José Abel Martínez, economista y consultor financiero, con más de 30 años de experiencia en finanzas corporativas, banca de inversión y sector público. José es exministro de Economía, ex viceministro del Tesoro de Bolivia, actualmente CFO y Compliance Officer, me corrige José, en industria de casino online, especialista en valoración de empresas, wealth management, estructuración de fondos de inversión y fideicomisos. Viene trabajando en diversos países de la región. Muchas gracias, José, por haber aceptado la invitación. Gracias, Patricia, y siempre un gusto de sumar siempre voces, ¿no? Y yo feliz de estar acá y presente y siempre con el ánimo de que a nuestro país siempre le vaya mejor y que vayamos desarrollándonos y salgamos de nuestros problemas y seamos siempre el país que hemos sido, siempre hemos sido, ¿no? Que es un país, un super país. Muchísimas gracias, José. De eso se trata, de compartir además de análisis, propuestas, y por eso les hemos invitado. Está también con nosotros Sergio Vázquez, experto e investigador en temas de derecho agrario, derechos de los pueblos indígenas, autonomías indígenas y desarrollo rural. Él ha sido director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Senda, con sede en Cochabamba, y actualmente es director ejecutivo de Purisquiri, me corriges también, Sergio, si me he equivocado, una organización de la sociedad civil al servicio social que trabaja en asistencia de acciones de desarrollo educativo y socioeconómico. Sergio, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Muy buenos días a todos, también saludar a José y esperemos que este diálogo permita contribuir con elementos que creemos que pueden ser importantes a tomar en consideración a la hora de la profundización de la descentralización y fundamentalmente la distribución de los recursos, que ese es uno de los pilares fundamentales del debate del pacto fiscal. Así es, Sergio. Creo que hay un pequeño eco. Jenny, ¿nos ayudas, por favor, corrigiendo ese pequeño error técnico? Bien, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar por la pregunta fácil, que seguramente es difícil de responder, pero le voy a pedir mucha pedagogía y didáctica a José para que nos explique. ¿Qué es exactamente el 50-50? A ver, gracias, Pati. Bueno, a ver, el 50-50 es básicamente la idea, que no es una idea, sino que es una demanda, de que la región que genera los recursos sean retribuidos de una manera equilibrada. Y eso no significa que tengan que volver todos los recursos, porque somos un país, somos una nación unitaria. Lo que significa es que en la medida que están generando más riqueza, más actividad económica, más movimiento y más proyección, de la misma manera tiene mayores demandas. Mayores demandas significa mayor cantidad de colegios, mayor cantidad de hospitales, mayor cantidad de todo lo que, de servicios públicos, de puentes, de caminos, de acceso a la producción, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar equilibrado, obviamente, con los ingresos que tienen que venir de vuelta, porque si no, ahí es donde vienen los desequilibrios. Vienen los desequilibrios que son estructurales, porque tú puedes tener un crecimiento importante, pero las demandas, la presión por la cantidad de población que tienes, de atender salud, de atender educación, de atender a un sector productivo, hacen que esta demanda sea genuina y justa.
¿no? Tenemos una gran experiencia que fue la participación popular. La participación popular fue una gran política que se realizó y que ayudó a que los municipios, que son una de las bases a donde efectivamente llegan las demandas y las necesidades son más evidentes, se han podido resolver de alguna manera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido a continuación? A continuación ha sucedido un fenómeno que ha sido marcado por este boom que se dio de las materias primas y con la creación del impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se reparten recursos de las rentas petroleras nacionales hacia los diferentes departamentos, ¿no? Y aquí es donde participan las gobernaciones, anteriormente prefecturas. Pero ¿qué es lo que sucede inmediatamente? Eso ocurre el año 2006. El año 2007 y 2008 ya empiezan los cercenamientos de este recurso. ¿Qué es lo que sucede esos años? Se rebajan los recursos para las prefecturas y en una primera redistribución que se hace hacia los municipios y uno segundo que fue la confiscación, vamos a llamar así, con su nombre y apellido, de recursos para el financiamiento de la renta dignidad del año 2008. Entonces, empiezan a cercenarse 70% de los recursos que inicialmente se habían asignado a las gobernaciones. ¿Y qué te produce esto? Ya te empieza a producir justamente el efecto que no queremos, porque esto pasa por un concepto más amplio que es el famoso pacto fiscal. Porque, ¿qué es el pacto fiscal? El pacto fiscal no es solamente repartir plata, vamos a llamarla así claramente, sino que también es repartir responsabilidades, ¿no? Y eso tiene que ver con otros elementos que son importantes para que la reforma y el 50-50 sea efectivo. Y esto pasa por 3 aspectos que yo creo que son fundamentales. Uno, establecer claramente que el dominio tributario departamental sea efectivo. Porque si no, puede pasar el mismo fenómeno que ha sucedido el año 2007 y 2008, que son estas confiscaciones discrecionales desde el gobierno central. Segundo, la capacidad de financiamiento directo, porque el 50-50 te permite apalancar o tener, digamos, la opción de tú ser sujeto de crédito como gobernación, como municipio, inclusive como universidad, como es en cualquier otro país del mundo. Entonces, es otro de los factores importantes para que el éxito del 50-50 sí funcione. Y uno tercero que también es importante es el tema de la política presupuestaria. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no tengamos una política presupuestaria propia que implique que esté, y además que esté subordinada a la planificación departamental, no va a funcionar, porque si no vamos a seguir bajo las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Yo te digo esto porque si no tienes la apertura presupuestaria, puedes tener todo el dinero del mundo, pero no lo vas a poder ejecutar porque no va a estar representado en un presupuesto general de la nación. Gracias, José, por este primer pantallazo de lo que es el 50-50. Y como hemos visto y nos ha mostrado Jenny, se ha avanzado ya en un acuerdo que marca una hoja de ruta que va a tomar tiempo. Sergio, en general, ¿cuál ha sido la primera impresión y el análisis que tienes tú acerca de cómo se ha manejado este tema, o más bien el trabajo que han hecho en las mesas técnicas en el caso concreto de este acuerdo? A ver, una primera puntualización, yo creo que es importante que en el proceso de descentralización, esta profundización que se plantea y que la Constitución ya lo había establecido, una Bolivia autonómica, indudablemente yo en este momento veo una ausencia de las representaciones de las autonomías indígenas, las representaciones de los gobiernos municipales, ¿no? Nuevamente se está centrando el debate a nivel central y departamental, que creo que ese no es el camino,
porque indudablemente, como decía José, la dinámica de los gobiernos municipales y los gobiernos autonómicos indígenas es la que atiende de manera directa en lo cotidiano a las necesidades de la población, ¿no? Desde lo territorial. Yo creo que eso es un elemento que no debería perderse de vista y que en realidad en este proceso del 50-50, que básicamente significa que el nivel central va a administrar un 50% de los recursos que se vaya generando a nivel nacional, 50% a nivel de los gobiernos territoriales, ¿no? A nivel subnacional. Creo que ese es un elemento que no debemos perder de vista e indudablemente es una tarea fundamental y que en este debate uno de los aspectos que tiene que superarse es que el pacto fiscal no se delimite, como ha pasado con la participación popular, al tema de el número poblacional. Yo creo que se tiene que incorporar criterios vinculados a tema de gestión territorial, vinculados a cuidado del medio ambiente. Creo que son elementos fundamentales que van a contribuir a que esta redistribución encuentre los equilibrios necesarios para la participación directa de los recursos y esos recursos puedan llegar de manera casi inmediata a la población de los diferentes espacios territoriales. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental. Y en el caso de los pueblos indígenas, indudablemente hay una cualidad mucho más significativa, ¿no? Tienen derechos cualitativamente diferenciados y que gran parte de los recursos naturales y la riqueza que se extrae en Bolivia viene de estos territorios, ¿no? Los territorios indígenas que hoy algunos están logrando consolidarse como autonomías indígenas. Creo que son elementos importantes que no se debe perder de vista y que hasta el momento hay una ausencia, ¿no?, de estos diferentes actores que deberían incorporarse en el proceso de debate, porque se corre el riesgo de que el centralismo del nivel nacional empiece a tener presencia a un centralismo departamental. Entonces, creemos que eso es importante considerar. Qué interesante lo que dices, Sergio. Estos dos últimos aspectos me parecen sumamente interesante para el análisis. El primero, relacionado a la distribución de los recursos. El modelo ahorita, como está concebido, es por cantidad de población, ¿correcto? Y tú propones en realidad que la distribución considere otros aspectos. Estabas hablando, por ejemplo, el tema de la conservación del medio ambiente. Yo desconozco el tema y por eso lo planteo con una pregunta, digamos, demasiado básica, pero ahí me corriges y tal vez José igual puede ayudarnos a entender esto. Una región, por ejemplo, como Beni o Pando, tan ricas en Amazonía, no generan muchos recursos, pero probablemente necesitarán mucho más, recibir mucho más para proteger esos espacios que son vitales para el mantenimiento no solo de los ecosistemas, sino también de la generación de otros tipos de recursos naturales. ¿Me corriges, por favor, Sergio? No sé si Abel igual José, perdón, me puede explicar algo al respecto. Sí, a ver, para puntualizar, lo que ha pasado con la participación popular es que el criterio fundamental era cuánta población y equivalente en recursos. Ese criterio es insuficiente porque se tiene que incorporar otros criterios que puedan contribuir a estos equilibrios en el pacto fiscal. Por ejemplo, si el tema ambiental, si hay un departamento que tiene un potencial forestal, un potencial de bosque, de biodiversidad, ellos requieren de recursos, evidentemente, para mantener esa protección, pero también tienen la oportunidad de acceder a financiamientos que puedan contribuir en ese proceso, ¿no? Se habla de los financiamientos climáticos, que hay que discutir cómo, la forma, pero evidentemente son recursos que
desde el nivel internacional se pueden conseguir para generar este tipo de protecciones y, por supuesto, el Estado tiene que contribuir en ello. El otro elemento, por ejemplo, en Santa Cruz hay un proceso de uso excesivo de agrotóxicos y uno tiene que discutir si ese tipo de producción agropecuaria industrial tiene que tener un criterio vinculado a cuánto genera y cuánto se redistribuye, porque también es un criterio de cuidado del territorio y de qué manera ese modelo de producción está afectando más que contribuyendo en términos de recursos económicos, y que creo que también es un elemento que debe incorporarse en estos debates de pacto fiscal, de distribución, y además también las necesidades, ¿no?, de educación y población. Y un elemento fundamental, los municipios y las autonomías indígenas entre 25 y 30 competencias. Entonces, tiene que haber una coherencia entre las competencias asignadas vía Constitución y los recursos que se les tenga que asignar para atender esas responsabilidades que se les ha asignado a los gobiernos territoriales. Entonces, creo que son elementos que se tiene que discutir a partir de esos criterios. Gracias, Sergio. José, estamos hablando de redistribución de recursos, pero la pregunta es aquí, ¿qué recursos se redistribuirían? O sea, porque para empezar esto no va a avanzar en lo inmediato, ¿no? ¿De audio? No escucho nada. José, ¿ahora me escuchas mejor? ¿Ahora sí, José? Sí, había un eco. Disculpa, Ahora sí. no estoy escuchando nada. Oh, qué pena, la conexión de internet debe estar fallando. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, qué bien, José. No, Decías... otra vez se cortó, algo pasó. Hola, tal vez estás con audífonos. Algo ha sucedido con mi audio, porque no escucho Bien. nada. Hola. Ahora sí, José, ¿nos escuchas? No, disculpe. ¿Se escucha? Ahora sí le escucho. Disculpe. Qué bien, disculpe no los problemas técnicos. Siempre sucede. Ahora no lo escucho. Pati, no te escucho. Ay, ¿No? qué pena. Ay, no. Estamos mal. Qué pena. Sergio, ¿tú me escuchas? Sí, está perfecto mi señal. Sí, Sergio, a ti te escucho perfecto. Dale, José, yo te voy a transmitir la idea. Ok. A ver, básicamente y justamente, y gracias, Sergio, en lo que tú comentabas, que es importante. Obviamente, no pasemos del centralismo nacional al centralismo departamental. Y justamente por eso es que me ha gustado mucho la propuesta, por ejemplo, de Santa Cruz, que toma en cuenta justamente estos desequilibrios que se pueden dar al interior de la redistribución, ¿no? Y ellos toman en cuenta elementos como, además del poblacional, porque es importante tomar el tema poblacional en efecto, también tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la importancia de las áreas de los pueblos indígenas, o sea, por densidad de indígena. Y otro punto que es muy importante son las famosas NBIs, las famosas necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué? Tenemos que equilibrar esto, porque si no, inclusive la distribución a nivel departamental puede quedar desequilibrada. Puede aparecer un Pando, un Beni, un Potosí, un Oruro, con unas cantidades de dineros, entre comillas, redistribuidas, que sean muy bajas. Por eso es importante estos mecanismos de compensación que de todas maneras debe existir. Porque si no existe solidaridad, nadie va a crecer o vamos a tener unos desequilibrios más grandes que teníamos cuando estábamos centralizados, ¿no? Gracias, José. ¿Ahora me escuchas o no? No. Voy a... Qué pena. Voy a escribirte. Yo quería preguntarle a José, ojalá me esté escuchando. Estamos hablando de redistribuir recursos, pero
¿Qué recursos vamos a redistribuir? ¿Qué recursos tenemos para redistribuir? No sé si, José, me has podido copiar la pregunta. José, ¿qué recursos se tendría que redistribuir a nivel nacional y en estos procesos de pacto fiscal? Esa es la pregunta, José. Empezar, gracias, Sergio. Empezar porque esta redistribución venga desde el nivel nacional. O sea, del 50-50 empecemos a tomar 3 elementos. Me estoy copiando, voy a decir así, de lo que han planteado el gobierno departamental de Santa Cruz. Por un lado, el tema poblacional, que es importante, porque eso hace que la presión poblacional implique mayores demandas de salud, educación, y etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo elemento que tiene que ver con la importancia de cada departamento respecto al aporte que hace económico al país, dentro de lo que es el tema que es importantísimo, el tema de aporte al Producto Interno Bruto. Y un tercer elemento que tiene que ver justamente con las necesidades básicas insatisfechas, porque de esta manera equilibras estos desequilibrios que se pueden volver a crear o se creen a través de este nuevo sistema de reparto. Sergio, gracias, José. Ojalá podamos mejorar el tema de la comunicación. Sergio, tú bien mencionabas hace unos instantes la necesidad de que haya una inclusión de las autonomías indígenas en este debate. ¿De cuántas estamos hablando a nivel nacional y en qué nivel además está el desarrollo de estas autonomías para que, conociendo, digamos, esta radiografía, se pueda considerar también su inclusión en este debate? A ver, actualmente estamos hablando de 9 autonomías indígenas originarias campesinas ya consolidadas en proceso de ya gestión, ¿no? Indudablemente estas autonomías hoy por hoy están teniendo una gran dificultad, ¿no? Que es las limitaciones que le impone el sistema centralista a su propio desarrollo, ¿no? Ellos no cuentan con una ley de gestión pública intercultural específica que les permita desarrollar su estatuto autonómico, su gestión autonómica con base en el estatuto, con base en sus normas y procedimientos propios y con base en sus propias necesidades. Entonces creo que eso es un elemento que hoy por hoy es una tranca, hablando del Estado tranca, es una verdadera tranca que impide el mejor desarrollo de estos autogobiernos. Y un elemento fundamental en este proceso es que ellos, como autonomías, tienen una dinámica distinta al Estado centralista y al Estado centralista con perspectiva departamental, que es que en los gobiernos autonómicos de autonomía indígena, el proceso de construcción, de planificación y de gestión empieza en las comunidades, sube a nivel regional, sube hasta llegar al nivel de toma de decisiones administrativa. Entonces, esa forma de construcción, que es de abajo hacia arriba, es fundamental, ¿no? Porque garantiza que realmente se atienda a las necesidades principales de la población, a diferencia de lo que ocurre con los niveles más departamentales y municipales, donde la administración y la planificación inicia en el nivel ejecutivo o legislativo y aterriza, digamos, entre comillas, en las necesidades de la población. Ese es un elemento fundamental que hace a las autonomías indígenas. Y que claro, ya en el proceso, en el marco general del 50-50, el pacto fiscal, yo plantearía 4 desafíos fundamentales. Un primer desafío es, por supuesto, la autonomía financiera, es decir, no va a haber un gobierno municipal, departamental y un gobierno autonómico si no logra avanzar hacia su autonomía financiera vinculado de dónde, a través de qué mecanismos logra acceder a recursos económicos. Un segundo
elemento fundamental es la autonomía territorial, ¿no? Estamos en un Estado boliviano unitario, pero esta autonomía territorial implica que se tengan que desarrollar un conjunto de normas en función a las necesidades de su población, en particular para buscar satisfacer estas prioridades de educación, salud, ¿no? Y, por supuesto, en esta autonomía territorial, garantizar la gestión del territorio, es decir, impedir que se tenga que profundizar la desertificación de la tierra, se tenga que profundizar el uso excesivo o el uso malintencionado de los recursos naturales cuando se habla de actividades de loteamiento, actividades de avasallamiento, que son tareas de los gobiernos municipales y de los gobiernos autonómicos y que, como ustedes saben, a nivel de los diferentes niveles, la migración ha logrado que haya un asentamiento no planificado, ¿no? Eso es otra tarea fundamental. La otra tarea indispensable es el tema del autogobierno con esta perspectiva de garantizar la toma de decisiones tomando en cuenta las tareas, las necesidades de la población y en esta lógica de abajo hacia arriba, donde el Ejecutivo y el Legislativo responden a las demandas de la población. Y, por supuesto, la sostenibilidad territorial. Yo creo que hoy por hoy estamos en un momento de crisis climática, de situaciones de desastre, y que si no se avanza en esta mirada de sostenibilidad ambiental con gestión territorial, indudablemente no vamos a poder responder a los desafíos que nos plantea la situación actual de crisis. Gracias, Sergio. Quiero un poquito volver a la hoja de ruta que se ha trazado el acuerdo entre el presidente y los gobernadores, y ahí le voy a dar paso a José. Ya hemos resuelto el problema técnico. Jenny, ¿nos ayudas, por favor, a esta pequeña presentación que hemos elaborado? Bueno, vamos, por favor, con la primera diapositiva sobre el resumen de la agenda. Bueno, como les decíamos, se ha trazado una ruta de hoja estratégica, una hoja de ruta estratégica. El acuerdo al que han llegado el presidente y los gobernadores busca corregir los desequilibrios históricos que se han ido generando desde el centralismo, y básicamente se han planteado ellos unos plazos particulares, en realidad unos plazos especiales para avanzar en este tema. La siguiente, Jenny, por favor, quiero llegar justamente ahí. Bueno, los alcances del acuerdo son, primero, la coparticipación directa, ¿no? Las gobernaciones van a recibir una porción de los tributos nacionales, ahí están los impuestos, el IVA, IT, IUE, de los cuales antes percibían cero, ¿no? Así está planteado en el documento. Además, van a tener autonomía fiscal, es decir, la facultad de crear y administrar tributos propios, reduciendo la independencia de transferencias centrales. También se va a poner fin a algunos gastos delegados que el gobierno había entregado a las gobernaciones, el gobierno anterior, en realidad en el anterior régimen, había entregado a las gobernaciones, y además se está trabajando en un sistema de alivio financiero con mecanismos para reprogramar deudas que tienen las gobernaciones. La siguiente diapositiva nos muestra el cronograma de la implementación, ¿no? Como ustedes saben, esta discusión ha comenzado con mesas técnicas que durante los próximos 180 días van a seguir trabajando precisamente para modificar la ley 134 de impuestos, esto en relación a la posibilidad que van a tener las gobernaciones de generar impuestos. Para el próximo año ya se quiere incorporar en el presupuesto general de Estado la redistribución de recursos, y finalmente el presidente lo ha anunciado, el resto de los temas van a ir avanzando de manera gradual, ¿no? Porque obviamente este es un proceso complicado y este proceso va a implicar, José, y ahí quiero preguntarte,
la modificación, la anulación de varias normas. Un poco explícanos, por favor, qué es lo que hay que cambiar de la estructura normativa para avanzar en este proceso de descentralización y cuánto tiempo puede tomar esto y además dónde pueden estar las mayores trabas. Muchas gracias. Y gracias a agradecer a Sergio de haber sido mi vocero durante unos minutos. Pasa lo siguiente, ¿no? Y aquí yo quiero retrotraer un poquito, porque hablan de autonomía fiscal. Autonomía fiscal tiene que estar entendido, y así yo lo he entendido del acuerdo que se ha firmado, de tener no solamente un dominio tributario propio y efectivo, justamente por esa fenomenología que se dio de confiscación del IDH en el pasado, sino que además tener la capacidad, eso te va a permitir tener capacidad de financiamiento externo o de cualquier otro tipo, pero de alguna manera financiamiento propio, digamos, de las gobernaciones, municipios, universidades, etcétera, etcétera. Pero una cosa que es clave en todo esto es el hecho de que esto va a ser posible si y solo si existan dos cosas. Uno, cambiar la famosa ley 154, que era la de definición de impositiva y de asignación de los dominios tributarios. O sea que la primera ley que hay que cambiar es la ley de la 154 y de manera clara y precisa establecer el elemento de la creación de dominios tributarios efectivos a nivel departamental, a nivel municipal, y también me animo a decir, siguiendo la línea de Sergio, inclusive de organizaciones de base, vamos a decir así, las organizaciones originario campesinas, como está establecido en la ley marco de autonomías, ¿no? Y además de eso, y otra cosa que es importante, es hacer una ley especial de coparticipación. Porque si no, tienes desde la ley 843 para adelante todo un cúmulo de leyes que lo único que van a hacer es desviar digamos, lo central de lo que debería ser esta reforma y de este proceso del 2027 al 2031. Entonces es importante hacer una ley especial de coparticipación donde se establezcan no solamente derechos, sino también obligaciones. Porque en la medida que se asignan recursos, también se tienen que asignar competencias de gasto para equilibrar lo que es esta nueva asignación. Porque si no, lo único que estamos haciendo es llevar de alguna manera lo que estaba financiando el sector, el gobierno central a los gobiernos departamentales y municipales sin el correspondiente, vamos a decir, responsabilidad de gasto. Ahora ¿qué es fundamental en todo esto? Y aquí está el desafío justamente del proceso descentralizador, que es que se tiene que demostrar que los niveles departamentales y municipales son más eficientes en lo que se refiere a la ejecución de un gasto, con los recursos que vayan a tener. Y otra cosa importante dentro de esta ley de coparticipación, tiene que establecerse claramente lo que es esta potestad adicional que tiene que ser, que con estos recursos adicionales que yo tengo, pueda, como decimos los financieros, apalancar, conseguir mayor financiamiento para poder desarrollar de una manera más efectiva lo que es estos ingresos, o capitalizar, si tú quieres, estos ingresos ciertos que van a ir hacia las regiones. Uh-huh. José, cuando hablas de dominio tributario efectivo, en otras palabras, estamos diciendo que los gobiernos autónomos en todos sus niveles tengan la potestad de generar impuestos. Así es, o sea, básicamente... Y la pregunta es, ¿están dadas las condiciones sociales además para esto? Porque también hay que hacer un análisis político, no sé qué piensas tú y Sergio. No sé cómo sería bien recibido, digamos, un nuevo impuesto en medio de una crisis. ¿Me ayudan un poco a leer esto desde lo social también?
Lo que pasa ahí, y disculpa, Pati, lo que pasa ahí es que justamente a eso va el tema de que sea efectivo, a que no te confisquen los recursos que te están asignando. Si bien tú tienes un dominio tributario, ese dominio tributario tiene que ver también con otras cosas. Por ejemplo, cuando tú creas una tasa o una contribución especial que está asignada como potestad departamental y municipal, no la puedes ejercer plenamente. ¿Por qué? Porque tienes que ir a consultarle al papá Estado Central si está bien o no está bien lo que tú estás queriendo crear. Por ejemplo, un mecanismo tributario potente es el de las contribuciones especiales. ¿Por qué? Porque la contribución especial te dice, lo que yo estoy aportando como contribuyente va a ir en beneficio directo al que está poniendo ese dinero. Por ejemplo, pongo un caso muy extremo. Si nosotros queremos pasar una cuadra de ser empedrada a asfaltada y nosotros le decimos a la municipalidad, le decimos, te vamos a dar 100 pesos para que me asfaltes la cuadra, esos 100 pesos tienen que volver a ese asfalto. Entonces, más que crear o incrementar impuestos, tiene que ver con otros dos temas que son fundamentales. Uno que parece burocrático, que es el tema de que tenemos que tener el dictamen, como dicen a nivel de la burocracia central, de que esa contribución, esa tasa que estás creando, no distorsione toda la estructura tributaria nacional, ¿no? Uno es eso. Y segundo, que nos permita que tengamos estabilidad tributaria en el sentido de quitarnos estos aspectos de confiscación de los recursos, de darte la pelota para que juegues fútbol y después decirte no, ahora no tienes pelota de fútbol, tienes pelota de fulbito, por decir de una manera extrema, pero yo creo que de esa manera todo el mundo nos va a entender qué es lo que estamos queriendo hablar con lo que se llama el dominio tributario efectivo a niveles tanto departamental como municipal. Ahora bien, este proceso va a tomar tiempo. No va a ser, claramente lo han establecido en el acuerdo. ¿Cuánto tiempo crees tú, José, que dure este proceso para que termine de consolidarse o comiencen a verse los primeros resultados? Y le paso ahí de ahí la pelota a Sergio para preguntarle, ¿qué debería pasar desde lo social durante este tiempo para que también la ciudadanía acompañe este proceso? Porque creo que es importante el involucramiento también del ciudadano común y corriente. Empezamos con José y vamos con Sergio, por favor. Ahora sí, José, tu micrófono. Eso. Gracias, Pati. Mira, yo creo que los tiempos que se han puesto son adecuados, pero ya tiene que haber una primera muestra de amor. ¿Y qué significa esa muestra de amor? Que por lo menos se inscriba la partida presupuestaria y se generen todo lo que se llaman todo lo que es la, digamos, activación de las cuentas de que efectivamente el 50-50 va a empezar a producirse. ¿Y qué significa eso? Que tiene que haber un primer aporte, entre comillas, o una primera descentralización de recursos el siguiente año. Y claramente, y bien definido, además, las responsabilidades de gasto. Porque está bien, podemos dar, ¿no? Y ahí es donde las mesas de trabajo van a ser efectivas, en el sentido de que muestren que se están transfiriendo estos recursos, parte del 50-50, pero a qué están y a qué estamos acordando que van a ir a ejecutarse. Esto desde la vista y desde las necesidades del nivel departamental y municipal, y no desde el departamento central. Ahora sí, Sergio, te preguntaba yo, esto es un asunto muy técnico en general y se está trabajando en mesas técnicas, pero ¿cuánto puede o debe involucrarse a las organizaciones de la sociedad en este proceso? ¿Y por qué sería importante y cómo se podría además incorporar su participación?
Yo creo que un elemento fundamental recupero lo que tú planteabas, es tener el cuidado y poner mucha atención de que el Estado en sus diferentes niveles no termine intentando generar recursos a través de impuestos de la población, ¿no? Que eso es lo que está pasando. Gran parte de los recursos financieros que ingresa al Tesoro General de la Nación es a partir de los impuestos. Entonces, ese es un elemento que creo que hay que poner muy bien en el equilibrio para plantear de que no sea ese el camino para terminar de intentar fortalecer a los gobiernos independientemente del nivel y que sean los impuestos el único mecanismo de ingreso. Ahí yo creo que es un fundamental que los diferentes niveles de gobierno tengan la capacidad de generar iniciativas productivas que permitan generar su propio ingreso y que eviten generar mayor carga en la población. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que creo que es fundamental en el proceso de construcción. Primero, incorporar a las autonomías indígenas en este debate, porque como yo había insistido en que la discusión en estos gobiernos autonómicos viene desde abajo, desde el territorio, ¿no? Los diferentes niveles de toma de decisiones se plasman con base en las decisiones de las asambleas, que creo que eso es un elemento fundamental. Entonces, ahí las autonomías y los gobiernos municipales tienen que ser parte de este proceso de debate técnico, ¿no? Porque al final, independientemente de cuál sea la fórmula, es decir, cómo los incorporamos, son 343 municipios, 9 autonomías, yo creo que hay formas de que puedan ser incorporadas. Por ejemplo, que el debate inicial se discuta a nivel departamental entre los municipios con la gobernación y de ahí salga una comisión que pueda contribuir en el debate más nacional, pero ya con elementos recogidos desde los diferentes niveles. Creo que ese es un elemento fundamental y, por supuesto, ese proceso ya de alguna manera va a incorporar las necesidades y las preocupaciones de la población, ¿no? Porque indudablemente en cada municipio hay control social, en cada autonomía indígena hay un nivel de coordinación y toma de decisiones con la sociedad civil respecto de las regionales. Entonces creo que ahí sí puede ser una contribución con base en las preocupaciones desde los territorios, cuál es la salida técnica, ¿no? En términos de ver cómo se puede seguir avanzando. Y creo que el otro aspecto fundamental es que indudablemente hay instancias que tienen las mismas municipios como las mancomunidades, la CONAIOC en este caso del gobierno de las autonomías indígenas, que son instancias donde se articulan y se debaten estos temas y que pueden ser un espacio que puede contribuir en la reflexión y la búsqueda de soluciones en este camino de encontrar equilibrios en el pacto fiscal. Sergio, de alguna manera nos das pie a la siguiente pregunta y creo que también es importante. ¿Están dadas las condiciones políticas, en el sentido más amplio de la palabra, para avanzar en este sentido? Por ejemplo, se va a necesitar del legislativo. Ya decía José, vamos a necesitar una nueva ley de especial de coparticipación. ¿Creen ustedes que hay las condiciones políticas, dadas las tensiones que se han estado presentando en el último tiempo, para avanzar en ello? José, ¿cuál es tu análisis? Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Y como básicamente las regiones, y hablemos así, y sus representantes a nivel nacional están con la misma, digamos, añoranza de transformaciones y de mayor descentralización fiscal, yo creo que sí va a ser posible. Yo creo que sí va a ser posible. Una cosa interesante que habló Sergio, y es de la participación indígena, que no quiero dejar pasar,
que es muy importante, es el tema de que recalcar que ahí es justamente donde tiene que empezar todo digamos, el desarrollo de esto y de estas mesas técnicas, y que tiene que ver con la planificación departamental. Ustedes saben muy bien que en las asambleas legislativas departamentales incluyen a los representantes indígenas, ¿no? Entonces, ese es un punto de partida muy importante para que la participación de las autonomías indígenas estén representadas. Obviamente que esto es mucho más amplio a nivel municipal, ¿no? Porque ahí sí tenemos de manera directa esto. Otra cosa que también me encanta y me encantaría recalcar es lo que también dijo Sergio, es buscar otras alternativas de generación de ingresos. Y ahí es justamente donde las tasas y las contribuciones especiales tienen un poder muy grande sobre esto, ¿no? Y hay mucha experiencia internacional, especialmente en lo que se refiere a contribuciones especiales y a tasas que no implican un impacto directo a la población, ¿no? ¿Nos Que podrías implica, ayudar con algunos ejemplos, José? claro, con todo gusto, por ejemplo, la tasa de pernocte, ¿no? Hay una tasa de pernocte que se compra, que se cobra en los hoteles, que no es algo que se grava a los estantes y habitantes de cierta área o región o departamento o municipio, sino a los que están demandando un servicio de ese municipio o de ese departamento, ¿no? Por ejemplo, una tasa de pernocte o hay un montón de tasas, las tasas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las contribuciones especiales, ¿quién no va a estar feliz de aportar si el beneficio lo estoy viendo ahora mismo? Estamos yendo, digamos, a un perfecto sistema tributario europeo, digamos, o sueco, o que me acuerde, que ellos ven claramente que cada peso, además que sus representantes, vamos a decir, nacionales en sus congresos o en sus asambleas deliberantes o como quieran llamarle, son los que más bien informan de que el peso que ellos han aportado, en qué ha sido gastado. Y el tema, esto se resume muy bien en el tema de las contribuciones especiales. Entonces, no es impuestazos, sino más bien los dominios tributarios efectivos a nivel departamental y municipal tienen que ver justamente con estas innovaciones, con esta capacidad de innovación que debemos tener para crear y regenerar mayores recursos. Qué interesante. La verdad, súper interesante porque a veces cuando hablamos de esto surge la preocupación o la duda que yo tuve de inmediato. O sea, un nuevo impuesto, en este momento crisis, ¿qué va a pasar? Y en realidad las fórmulas están creadas, no hay que inventar nada y se puede tomar y adaptar en función también de la realidad de cada autonomía, ¿no? Quiero compartir con ustedes un par de comentarios que hay en nuestra transmisión y a ver si alguien nos puede ayudar también a responder a nuestros usuarios o seguidores. Esther Mamani dice, aunque este debate de la descentralización pasa primero por un espectro económico, es inevitable pensar en la tarea pendiente de la identidad boliviana. ¿Cómo se articula este tema de en la descentralización y qué debería hacer el Estado para superar esta fase? Qué interesante la pregunta. ¿Alguien quiere ayudarme a responder? Sergio, tal vez tú. Me imagino que tiene que ver tal vez con la preocupación de que la profundización de la descentralización podría generar alguna especie de ruptura de la entidad nacional. No sé si estoy interpretando bien. A ver, en mi opinión, yo creo que hay un tema que es tarea también del Estado y es este hecho de que, según la Constitución, somos un Estado plurinacional, es decir, donde tenemos diversas identidades y que esa identidad evidentemente confluye en una identidad nacional y que indudablemente yo no veo, digamos, peligro en ese sentido. Por el contrario, esta plurinacionalidad nos permite tener mayor diversidad y mayores posibilidades de fortalecer esta identidad boliviana que al final nos permite
reflejar una cultura distinta al resto de los países que nos circundan. Okay. También está el comentario de Jazmín Peñalosa. Jenny, ¿nos ayudas, por favor? Dice, ¿qué cambios concretos deberían hacerse para que una mayor redistribución de recursos, voy a leer de aquí, se traduzca en mejores servicios y desarrollo en los departamentos y no solo en una mayor disponibilidad de recursos? José. Sí, con todo gusto. Mira, justamente este es, digamos, un tema central y me parece que muy adecuado de Jazmín como pregunta, y es el hecho de que ese es el desafío, y justamente yo establecía eso. No es solamente pasar derechos, en este caso, de pasar recursos, sino también pasar responsabilidades. Las competencias de gasto tienen que estar claramente definidas, y a qué está yendo ese dinero, ¿no? Por eso es que es fundamental en estas mesas técnicas, si bien estamos haciendo la transferencia de recursos, y ahí va a estar la gran, voy a decir, discusión, el gran debate, y ese debería ser el gran debate en estas mesas técnicas, a qué vamos a ir a gastar estos recursos. Por ejemplo, yo pongo dos temas que son claves: educación y salud. Educación y salud. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el San Juan de Dios? ¿Qué vamos a hacer con tener mejores colegios? Que nuestros maestros estén más incentivados para poder tener el desafío, que ellos son muy valientes para poder seguir instruyendo a nuestros niños y a nuestro futuro de Bolivia. Entonces, ese es el gran tema. Todo derecho viene con una obligación, y eso tiene que estar claramente establecido. Y yo pongo así que estos dos temas van a ser los fundamentales: educación y salud, porque no solamente significan que son la mayor presupuesto de gasto que tiene el Estado, sino también es la mayor responsabilidad. Y aquí tenemos, y ahí está también un desafío del nivel departamental y municipal, de cómo ellos van a poder ser más eficientes para poder cumplir de manera concreta y clara y efectiva con la educación y la salud de la población en general, ¿no? En el ejemplo anterior de las recaudaciones, digamos, que se podría tener desde los territorios autonómicos, José se refería a la capacidad que va a tener o debería tener el ciudadano, la ciudadanía en realidad, de reclamar mayor transparencia y eficiencia a sus autoridades, Sergio. Este proceso de profundización de la descentralización que esperemos se dé como se ha planificado, ¿va a mejorar también los sistemas de transparencia? ¿Crees que es posible esto? ¿Va a mejorar también la cualidad del ciudadano de poder exigir transparencia y rendición de cuentas a sus autoridades? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que has tocado un tema neurálgico de la problemática boliviana, ¿no? El tema de la corrupción. Yo creo que ese es un tema que se ha profundizado y está generando una pérdida de credibilidad y de aceptación de la población, ¿no? Indudablemente ahí habrá que tener ajustes al sistema judicial, ¿no? Porque a partir de un sistema judicial eficiente y con mayor perspectiva de garantizar que los niveles de corrupción, cuando sean identificados, se pueda llegar, pues, se impida que la impunidad termine, pues, controlando la vida de los bolivianos y bolivianas, ¿no? Entonces yo creo que ese nivel de... las leyes, existen las leyes, pero en realidad es en el sistema judicial donde no se termina de concretizar y garantizar con eficiencia esta problemática. Y por supuesto, si bien hay controles desde la ciudadanía, al no tener esta complementariedad con un sistema judicial independiente, eficiente y con alta celeridad, terminamos en el desánimo
de poder confiar en las autoridades elegidas, digamos, en los niveles judiciales. Yo creo que es una tarea pendiente, es indispensable que se pueda hacer ajustes en estos niveles administrativos y jurisdiccionales y que a partir de ello se pueda incorporar como parte del debate del 50-50 esta necesidad. Creo que hay otra tarea pendiente también y tiene que ver con fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, municipales, ¿no? Alguna vez, y creo que es obviamente motivo para otro programa, pero analizábamos el hecho de que hay municipios, por ejemplo, muy pequeños con escasa capacidad de administrar los pocos recursos que reciben, ¿no? Entonces, obviamente va a haber muchísimo que trabajar. Esto es un trabajo de mucho tiempo, de mucha estrategia, de mucho tecnicismo. Pero antes de finalizar, porque ya se pasó una hora volando, quería preguntarle a José un aspecto que me parece sumamente importante y del que siempre se habla. Y obviamente, Sergio, si tú puedes contribuir en algo a ello, pues estoy segura que sí, por favor. La discusión va a ser seguramente qué región va a recibir más dinero en función de qué, ¿no? Tenemos regiones productoras, bueno, ahora con la crisis del gas ya menos, pero Tarija, por ejemplo, fue en su momento el territorio que generó muchísimos recursos. Desde el área hidrocarburífera tenemos departamentos como Oruro y Potosí con una enorme riqueza mineral, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser esta distribución, José? Ya hemos dicho que no debe ceñirse solamente al ámbito poblacional, pero para evitar estas injusticias que tú decías, ¿cómo debe distribuirse este dinero? ¿Qué puede aportar Beni? ¿Qué puede aportar Pando? ¿Qué puede aportar Santa Cruz? ¿Qué puede aportar La Paz? ¿Y cómo hacemos que se dé ese equilibrio para que también haya una justicia social, digamos, en el desarrollo? Gracias, Pati, y buenísima la pregunta. Mira, siempre es bueno ver la experiencia internacional también sobre estos temas y qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado. Hay dos tipos de procesos de compensación, entre comillas. Uno, que es el discrecional, que es el que dice, ya el promedio de la distribución es X, entonces vamos a igualar a todos al promedio X, siendo que existen muchas diferencias. Y es un tema de aritmética simple, ¿no? Porque ese promedio puede estar muy arriba o muy abajo, dependiendo si uno es el más importante y es el que se está llevando toda la parte de la torta, por decir una barbaridad. Entonces, yo creo que, y ese es por ejemplo, el tema del Fondo Indígena. El Fondo Indígena fue justamente eso, fue una asignación discrecional, y por eso es que nos fue como nos fue. Por eso es que hay que buscar otro tipo de criterios, ¿no? Y el criterio otra vez, y no por ser, pero sí a la vez fanático, digamos, o fan por lo menos, de lo que ha planteado Santa Cruz, y es el hecho de incluir, por ejemplo, el tema de la propuesta que yo he visto, que es una de las propuestas que yo las he estudiado, les he evaluado, es el tema de las famosas necesidades básicas insatisfechas, porque hay una relación directa entre un departamento pobre o pequeño con un mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, es fundamental incluir en este proceso de distribución variables de este tipo social. No, hay otra, se me ocurre, en un libro que escribí hace muchos años, el año 2006, escribí un libro que se llama El desafío de las autonomías, donde planteaba justamente estos aspectos o estas variables de compensación, vamos a decir, o de igualación, es el tema el inverso de la densidad poblacional. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, territorios tan grandes como el Beni o Pando, que su densidad poblacional es muy baja, ¿no? Entonces, la inversa de la densidad poblacional ayuda a que justamente a compensar estos desequilibrios y así sucesivamente. Entonces, esa es la forma como tiene que esto avanzar.
no solamente tomar, obviamente, las potencialidades y las fortalezas que sí las necesitan los que son, digamos, líderes en lo que va a ser la distribución, sino también estos mecanismos de compensación como los que estoy planteando, ¿no? Gracias, José. Sergio, ¿qué opinas? ¿Cómo más podemos aportar a lograr estos equilibrios? Pensando en esto que decía yo al final, una justicia, digamos, social en la redistribución de recursos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de salir de la lógica de explotación de recursos naturales y quedarnos en una línea de un Estado primario exportador, ¿no? Y hay que darle una miradita hacia otras potencialidades, el tema del turismo que genera importantes recursos, por ejemplo, en el caso peruano, en el caso colombiano, y que en Bolivia, debido a las problemáticas que arrastramos, termina quedando, digamos, en el abandono, ¿no? Muchos están, por ejemplo, Potosí, probablemente una de sus expectativas más grandes es el tema del litio, pero cuando sabemos que el Salar de Uyuni, que está que tiene mucho potencial turístico, pero está sin la atención que se quiere para darle ese impulso internacional. Yo creo que hay otros rubros en los cuales sí se tiene que prestar atención y a partir de esas miradas generar esta complementariedad, porque en algunos espacios territoriales como Santa Cruz probablemente el tema productivo tiene un potencial, en otros como el Beni tiene un potencial más turístico, vinculado a la Amazonía, el bosque. Yo creo que esos son los elementos que sí se tiene como tarea fundamental para evitar caer en el modelo de desarrollo en el cual nos encontramos, que es básicamente extractivista. Bien, quiero darles las gracias por su participación en el programa. Hemos entendido y comprendido que esta redistribución no solamente debe ser financiera, sino también de responsabilidades. Además, hemos comprendido que va a ser un proceso largo, que va a demandar ajustes normativos, trabajar en una serie de consensos, ojalá en todos los niveles del Estado para que se pueda avanzar de manera dialogada también, pero además tener la conciencia de que existen alternativas para mejorar los ingresos de todas las regiones, que hay la necesidad de que se estudien estas, de que se analicen y se apliquen o más bien se adecúen a las necesidades y a los requerimientos de cada región. Quiero darle las gracias a José y a Sergio por haber aceptado esta invitación, con la esperanza de que obviamente no sea la última vez y que estemos de nuevo en contacto. Gracias, José. Comenzamos contigo para tu despedida, luego con Sergio, por favor. No, gracias, Pati, gracias, Pati. Y yo más bien agradecido a Sumando Voces por esta apertura que ustedes tienen para poder expresar lo que nosotros creemos que es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que este es un gran desafío, es una toma de examen a los gobiernos subnacionales para que efectivamente tomen la posta, si es que el gobierno nacional efectivamente está dispuesto de proseguir con este gran camino que es la descentralización fiscal, que la descentralización fiscal básicamente es buscar las autonomías, ¿no? Gracias, entonces, José. yo creo que se ha comenzado el camino, es un gran desafío y vamos a ir adelante. Yo creo que esta vez sí, tenemos que superar nuestras diferencias y avanzar y lograr acuerdos importantes en beneficio de quién los más importantes, nuestra población, nuestro país. Gracias, José. Sergio. Muchas gracias por la invitación. Indudablemente ha sido un diálogo muy productivo. Creemos que estos espacios permiten contribuir a que la sociedad civil, las organizaciones, la población pueda
interiorizarse de alguna manera en el desafío que implica el pacto fiscal, la consolidación de las autonomías en sus diferentes niveles y, por supuesto, el desafío de profundizar esta descentralización necesita de la participación de todos. Creo que ese es el desafío en el cual tanto profesionales y población en general tenemos que embarcarnos. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Hoy el audio nos ha jugado una mala pasada, pero bueno, no va a volver a pasar. Quiero Sí, nos ha invitar, jugado mala pasada. sí, quiero invitarles a ustedes, José, Sergio, y por supuesto a la gente que nos está siguiendo a través de nuestra emisión en Facebook, a leer el editorial de esta quincena. En esta oportunidad lo hemos dedicado a la necesidad y la importancia que tiene la generación de diálogos y consensos para avanzar en la aprobación de estas leyes estructurales fundamentales que ha anunciado el gobierno. El presidente lo dijo el 6 de agosto, que iba a enviar, y ya lo hizo, la ley de inversiones al legislativo. Ha anunciado que para los próximos meses va a estar también en manos de los asambleístas la ley de hidrocarburos, la ley de minería, y lo que nosotros hacemos desde nuestro espacio editorial es un llamado a que la discusión, el análisis de estas leyes sea lo más plural posible, que involucre a todos los actores vinculados a las diferentes temáticas, porque consideramos que este es el camino para llegar a alcanzar consensos, pero además para reconstruir el tejido social que se ha venido deteriorando en los últimos años y que ha dado también una prueba de estar resquebrajado durante el conflicto de los 50 días. Así que les invitamos a leer nuestro editorial en nuestro portal, donde además ustedes van a poder encontrar una serie de artículos periodísticos relacionados a las temáticas de las que se ocupa Sumando Voces, que como ya decíamos al inicio del programa, son derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Ahí están nuestras cuentas en Facebook, X, TikTok y por supuesto la dirección de nuestro portal www.sumandovoces.com.bo. La invitación para una nueva edición con Sumando Voces en directo es el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Gracias.